querido hermano Fernando, obispo de esta iglesia que camina en Zamora, queridos hermanos sacerdotes, querido diácono, queridos jóvenes, tanto de Zamora como de Getafe, hermanos y hermanas en el Señor. Este gesto que ha tenido el señor obispo de Zamora de cederme la cátedra, que es el lugar donde, y de aquí viene catedral, de donde el obispo enseña al pueblo, expresa una realidad de la Iglesia muy hermosa que no tendríamos que olvidar nunca. Y es que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia se fundamenta sobre el cimiento de los apóstoles y aunque el Señor nos llama a cada uno de los sucesores de los apóstoles a presidir una porción de ese pueblo de Dios que llamamos diócesis, sin embargo, hay algo que nos dice la teología, la verdad de la Iglesia, y es que los obispos, con el Papa, que formamos el cuerpo episcopal, tenemos solicitud para todas las iglesias, de modo que con el sucesor de Pedro, los sucesores del Colegio Apostólico, formamos una unidad. Y es una alegría el poder tener esta Eucaristía aquí en esta mañana, con vosotros, jóvenes que venimos de la diócesis de Getafe, vosotros jóvenes de esta diócesis que nos recibe de Zamora. Una alegría ver cómo los hermanos se quieren, vivir, tener experiencia de la comunión de la Iglesia y algo muy importante, queridos jóvenes, que esa comunión de la Iglesia universal, nos hace siempre pensar algo importante, y es que más allá de mí, de mi comunidad, de mi parroquia, de mi diócesis, también existe la Iglesia, que no se queda encerrado en lo que yo soy, en mi grupo, en lo que hago, sino que afortunadamente la Iglesia es siempre más grande. La Iglesia es el pueblo de Dios en camino. Hemos escuchado la palabra de Dios. Estaba pensando esta mañana, ¿tú das gracias? Cuando alguien te hace algún bien, cuando alguien hace algo en favor tuyo, ¿tú eres capaz de verbalizar, de decir muchas gracias? Porque tenemos el peligro, todos, de pensar que yo me lo merezco todo y que todo el mundo se tiene que rendir ante mí. Y soy incapaz de dar gracias, de decir muchas gracias. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que me has dado, gracias por este detalle que has tenido conmigo. Eso es el fruto, queridos jóvenes, queridos hermanos, es el fruto de un corazón agradecido. Pero el agradecimiento del que nos habla hoy el Evangelio y también las otras lecturas de la palabra de Dios hablan de un agradecimiento, de una acción de gracias que no es solo la pura cortesía de decir muchas gracias, sino que es el agradecimiento de reconocer al otro, al que me ha hecho el bien. Fijaros, me llama muchísimo la atención las palabras de Jesús cuando aquel leproso de los 10 que Jesús había curado de la lepra, aquel leproso que dice el Evangelio de San Lucas, que llegó alabando a Dios, dando gracias por lo que se había realizado en él. Fijaros lo que Jesús dice, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solo uno ha venido a dar gracias? Esto a mí me interroga cuando escucho el Evangelio. ¿Yo soy un hombre de acción de gracias? Un cristiano, ante todo, es un hombre agradecido. Agradecido por todo lo que ha recibido. En primer lugar, por existir, por el don de la vida. Muchas veces somos muy defensores de la vida
y está muy bien, y los cristianos tenemos que ser, en esta sociedad tan marcada por una cultura de la muerte, tenemos que ser defensores de la vida. Pero ojo, ¿agradezco yo mi vida cada día al Señor? ¿Agradezco yo el existir? ¿Agradezco el don no solo de existir, sino de existir como cristiano? ¿Agradezco el don de mi bautismo? ¿Agradezco que puedo leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, participar en los sacramentos de la Iglesia, en lo que cada día el Señor me da? ¿Agradezco el don de mi familia? ¿Agradezco el don de mi centro de estudios, de mi colegio, donde me están haciendo un hombre o una mujer de verdad? Es decir, queridos jóvenes, sobre todo, no seamos quejicas, porque muchas veces se nos va la vida quejándonos. No me han hecho, no me han dicho, no me han puesto, el otro parece que tiene más reconocimiento que yo. Toda la vida quejándome, incapaz de dar gracias. ¿Yo qué seré? ¿Del que se volvió dando gracias, alabando a Dios, o de los 9 que no volvieron? Porque fijaros, la diferencia está que todos fueron curados de la lepra, y la lepra era una enfermedad en aquel momento que partía de una realidad de higiene, pero que apartaba de la sociedad, y no solo de la sociedad, sino incluso apartaba de la fe. Y fijaros lo que Jesús le dice al que se volvió dando gracias: tu fe te ha salvado. Es decir, se realiza el milagro completo, no solo el milagro físico, sino también el reconocimiento de Dios, que es lo que hemos oído en el libro de los Reyes, con Naamán. Naamán llegó, ya sabéis, llegó a Israel porque tenía lepra también, y cuando llega allí le dice el profeta Eliseo que vaya a lavarse allí en una charca. Si por lo menos hubiera sido en el Duero, ¿verdad? Pero en una charca de mala muerte. Y él dice: con los ríos enormes que hay en mi tierra, y vengo aquí para que me hagan lavarme ahí en una charca. Pero bueno, siguió la palabra de Eliseo: ya que he venido, y fijaros, él queda sano de la lepra. Pero lo más importante de Naamán es que dijo: desde este momento solo adoraré a este Dios. Qué bonito, queridos jóvenes. Hoy hay muchos dioses en el mundo. El mundo os presenta muchos dioses: el Dios del poder, el Dios del dinero, el Dios del placer, el Dios de la falsa libertad, el Dios de la comodidad, de para qué me voy a complicar la vida, el Dios del pasotismo. Y sin embargo, hoy el Señor nos dice: mira, no hay más que un Dios verdadero, adóralo a Él. Dale gracias por tanto que Él te da cada día, y tu vida cambiará. Tu vida será muy diferente. Y esto, queridos jóvenes, se hace cada día, gota a gota. Habéis visto muchas plantaciones allá en mi tierra, en Almería, o habéis visto también cómo muchas veces crece el césped, ¿no? Por estos sistemas de riego, gota a gota, poquito a poquito. Pues claro que sí, el Señor te va cambiando. Como nos decía el Padre Millán esta mañana en el rezo de laudes, no sé por qué has venido por motivos diferentes, por caminos diferentes, pero sin embargo el que te ha traído es el Señor. Y a mí me gustaría deciros, ahora que me voy, que me vuelvo a mi diócesis, a Getafe, o que me quedo aquí en Zamora, ¿qué me llevo de esta convivencia? ¿Qué me llevo de esta convivencia? De la convivencia de la fe, no solo del estar, que es muy importante, del estar los amigos, de conocer a otras personas, sino Dios que ha puesto en mi corazón. Voy a pararme un momento y voy a reconocer lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y lo voy a custodiar como si fuera un tesoro precioso, y lo voy a dejar que crezca, que el Señor lo haga crecer en mí. Pues queridos jóvenes, queridos hermanos, seamos hombres y mujeres de acción de gracias. Hombres y mujeres que reconocen hasta en lo más pequeño
hasta en lo más sencillo de mi vida, reconocer la presencia de Dios que se hace grande en mi vida. Y ya sabéis, como dice el lema de esta peregrinación, Dunk in altum. Adelante, rema mar adentro, con todas aquellas cosas que el padre Elier nos decía anoche, rema mar adentro, porque allí adentro, en el mar, está la salvación de Dios. Pues vamos a continuar celebrando la Eucaristía, vamos a compartir lo más grande que tenemos los cristianos. Hemos escuchado la palabra, ahora compartimos el don precioso de la presencia del Señor en su cuerpo y en su sangre. Yo quisiera que ahora nos encomendáramos todos a la Virgen María. Yo tengo un secreto en mi vida y yo creo que en la vida de todos nosotros. Donde está la Virgen, allí está Cristo. Y donde está la Virgen y aquellas personas, aquellos creyentes que están enamorados de María, que quieren mucho a María, nunca faltará la fe. Podremos pasar por momentos de oscuridad, de dificultad, de cansancio, pero la fe siempre estará ahí, porque la Virgen es ese puente, como los puentes del Duero aquí en Zamora, que siempre nos llevan al Señor. Pues a Santa María, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, le encomendamos esta peregrinación para que dé buenos frutos, abundantes frutos. Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu Majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Muéstrate propicio con tu pueblo, Señor, y no prives de los consuelos temporales a los que han de luchar por alcanzar los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Concede, Señor, al pueblo cristiano madurar su conocimiento de la fe que profesa y amar la Eucaristía que celebra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Don Ginés, muchas gracias. Gracias a los jóvenes, a los sacerdotes de Getafe, gracias a los jóvenes de Zamora. Esta iglesia nos dais la oportunidad de ser una iglesia de puertas abiertas, un hogar de acogida, un espacio para la convivencia y el encuentro, como ha sido lugar de encuentro esta celebración de la Eucaristía, con Cristo vivo, presente en su cuerpo y en su sangre, en su palabra, en la comunidad reunida. Que Dios os bendiga en vuestras familias, que vayáis a vuestros colegios, a vuestros institutos, a vuestros lugares de trabajo, llevando siempre la alegría del Evangelio. Muchas gracias, podéis ir en paz.